Bendito el Eterno, el uno y lo único, que no hay nada excepto Él. Bendito sea su santo nombre y shalom a todos. En esta ocasión quisiera hacer un breve comentario, de alguna manera resumiendo las últimas dos porciones, nuestras compañeras de viaje en la semana anterior y en lo que va de esta semana, puesto que no tuve la oportunidad de hacerlo la semana pasada. Y entonces me gustaría abordar brevemente ambas porciones, dedicar este comentario a la honra y la gloria del uno y del único, también a la redención de nuestro pueblo Israel y a la bendición de todos los que puedan escucharlo. Nuestra compañera de viaje en la semana anterior, que nos sostuvo, nos fortaleció, nos alumbró el camino, la porción Vayishlach, nos propuso temas variedad de temas, pero son temas que en algún momento parecen temas que no están relacionados unos con otros, temas dispersos. Sin embargo, como ya sabemos, la esencia de cada porción, la columna vertebral de la porción, es un hilo conductor que eslabona, que engrana todos esos temas por muy distantes que parezcan y los aglutina con esa esencia que está recogida en la palabra que da título a la porción. La porción de esta semana, nuestra compañera de viaje para esta semana, también tiene variedad de temas, aunque hay algunos temas predominantes en esta. De cualquier manera, el mismo fenómeno sucede aquí. La esencia de la porción recogida en esa palabra que le da título es el material aglutinante y es el hilo conductor. Y entonces, retornando a la porción anterior, Vayishlach, vemos a Jacob regresando con su familia y con sus bienes a la tierra de Canaán, y cuando ya está por entrar en la tierra, manda emisarios a su hermano Esav, manda un mensaje de reconciliación. Posteriormente le envía cuantiosos regalos y después se prepara para el encuentro con él, y es cuando tiene lugar esa lucha misteriosa con ese ser que se aparece durante la noche, que algunos han interpretado como el Malach de Esav y otros como un sueño, y que les voy a proponer una perspectiva diferente en esta ocasión. Esta porción Vayishlach, desde su mismo comienzo, desde esta palabra que le da título a la porción, representa la idea de un desprendimiento. Vayishlach, Jacob envió. Y cuando uno envía, cuando uno da, sea lo que sea, hay un desprendimiento. Ese desprendimiento lleva implícito en alguna medida la anulación de uno mismo. No vamos a ser absolutos con eso, pero en la mayoría de los casos es así. Cuando es un desprendimiento positivo, digamos, constructivo, cuando es un desprendimiento de algo bueno y con un buen propósito, pues hay una anulación de uno mismo. Y Jacob, a pesar de todas las vicisitudes, de todas las cosas que había vivido con su hermano, en este momento Jacob genuinamente quiere reconciliarse con su hermano Esaú. Aquí hay un mensaje de paz, un mensaje de amor, un mensaje de reconciliación. Cuando Jacob envía a estos mensajeros, Jacob está sinceramente interesado en convivir en paz con su hermano Esaú, en ser aceptado y convivir en paz con él. Y obviamente aquí hay un desprendimiento y aquí hay anulación de sí mismo. Y para mí esa es la esencia de esta porción, independientemente de los temas que trata la porción y de todas las enseñanzas que tiene la porción, pero este es el tema medular, ese desprendimiento, esa anulación, y vamos a ver otras partes de la porción que confirman esto, porque Jacob hasta este momento, incluso desde el mismo momento de su nacimiento,
Jacob fue un seguidor de su hermano, alguien que le siguió los pasos a su hermano, alguien que pretendió ocupar el lugar de su hermano. Vemos que nació agarrando el calcañal de su hermano y de ahí su nombre. Jacob viene de la palabra Ekev, que significa calcañal. Sí. Jacob quiso ocupar el lugar de su hermano desde el mismo momento en que nació. Después le compra los derechos de primogenitura. Después adquiere mediante una estratagema la bendición que el padre había diseñado para Esaú. Y esto pues termina haciendo la relación entre ellos una guerra a muerte que Jacob evita yéndose para Harán. Y en este momento que está regresando, Jacob entra en una fase superior de su existencia que comienza con este proceso, con este desprendimiento y este proceso de anulación, con ese envío de emisarios de un mensaje de paz y con estos cuantiosos regalos. En este momento, Jacob ya no quería ocupar el lugar de su hermano. Y este encuentro famoso con este ser misterioso durante la noche, podemos entenderlo también como el punto culminante de la lucha de Jacob consigo mismo, donde él termina entendiendo su lugar, el sentido, el propósito de su existencia. Y es una confirmación el hecho de que este ser le cambia el nombre. Este ser que obviamente, incluso cuando Jacob pudiera estar teniendo una lucha consigo mismo, este ser representa la voluntad divina que cambia el nombre de Jacob. Cuando él se encuentra a sí mismo, cuando él encuentra el sentido de su existencia, el propósito, cuando él se da cuenta que no tiene que luchar más por ser alguien que no es, sino llenar completamente la estatura de su individualidad. Es aquí cuando Jacob entra en esta fase superior, en este momento superior de su existencia. Recibe un cambio de nombre. Y lo vemos entendiendo esto en una medida extraordinaria cuando tiene lugar el encuentro con su hermano y su hermano le dice que se quede con las cosas que le había enviado porque él tenía mucho. Y Jacob le responde con una de las frases para mí más profundas de esta porción y tal vez de toda la Torá, y le dice: no, mi hermano, no, eso es para ti, lo que yo te envié es para ti, yo tengo todo. Es decir, aquí vemos las dos perspectivas. Recuerden que Jacob y Esaú representan dos perspectivas ante la vida. Son dos fuerzas diferentes desde su mismo, desde el embarazo de Rivka, desde las entrañas de su mamá. Ellos son dos fuerzas pujantes que están en oposición. Y vemos eso cuando Esaú dice: yo tengo mucho. Es una perspectiva. Yo tengo mucho. Hay un cálculo, hay una visión muy terrena de las cosas. Y Jacob le responde diciendo: yo tengo todo. Nadie lo tiene todo, excepto cuando te has elevado a un nivel de conciencia tan grande que te das cuenta de lo que significa cada cosa que llega a tu vida y de las que no llegan a tu vida. Y ese es en ese momento de un vínculo tan estrecho con la fuente de todo, con el uno y lo único, que puedes expresarte de esa manera, con esa convicción: yo tengo todo. No hay nada, no carezco de nada. No carezco de nada, ni me sobra nada, lo tengo todo. Eso nos da la medida de este triunfo de Jacob, representado por su cambio de nombre, y que es la esencia de esta porción, que comienza con ese movimiento hacia afuera, ese desprendimiento y esa anulación de sí mismo, entendiendo de una vez
cuál es su lugar, cuál es su propósito. Y entendiendo de una vez a esa altura espiritual que no necesitamos nada, que lo tenemos todo, que hemos sido provistos con todo, que lo único que le hace falta al ser humano es entender cuál es la fuente y cuál es la misión que nos ha dado para expresarnos igual que nuestro padre Jacob. Lo tengo todo. Y esta porción de esta semana, Vayeshev, pues es un movimiento diferente. Vayeshev quiere decir, significa que se estableció, se asentó. Y fíjense que tanto en hebreo como en castellano, la palabra asentarse y sentarse tienen una unidad etimológica. Su significado está muy relacionado. Asentarse. De hecho, en las fiestas de Sukkot, cuando hacemos la verajá de Sukkot, que decimos sentarnos en la cabaña, estamos haciendo alusión al hecho de habitar en esa cabaña, porque las palabras están muy relacionadas etimológicamente en nuestro idioma castellano y también en el idioma hebreo. Y es por eso que aquí cuando dice Vayeshev y se asentó, se estableció, de cierta manera, literalmente lo que está diciendo es se sentó en el lugar. Se sentó o se asentó en ese lugar. Cuando uno está parado, uno está más alto. Cuando uno se sienta, el hecho de sentarse significa que uno desciende de nivel. Y de alguna manera aquí hay un descenso. Después de haber logrado un momento cumbre en su vida, Jacob tiene un descenso. Tal vez como ser humano cansado de las luchas de la vida, de un exilio largo y extenuante, tal vez también motivado por haber arribado a la tierra de la promesa, a la cercanía de su padre, Jacob como que baja un poco la guardia, se relaja un poco y decide, digamos, en una manera muy moderna, decide tomarse un break, un breve descanso, tal vez pensando que llegó el momento en que sus luchas habían terminado. Fíjense qué contraste nos propone esta porción en la misma primera línea. Y se estableció Jacob en la tierra donde peregrinó su padre. O sea que Isaac siempre fue un peregrino. Abraham siempre fue un peregrino. Nunca se vieron en la condición de propietarios, aunque Dios les había dado la promesa y ellos confiaban en esa promesa y sabían que era cierta. Pero aún así se vieron como peregrinos, personas que están de paso, porque percibieron lo temporal del momento. Y por alguna razón Jacob perdió de vista esa perspectiva, sea mínimamente, sea fugazmente, pero de alguna manera Jacob perdió un poco esa perspectiva y se asentó. Para ilustrar un poco esa perspectiva, voy a contar una historia real de este rabino que recibe a un comerciante que viene a consultarlo, y cuando lo ve, cuando visita al rabino y ve que no tiene, que es muy pobre, que no tiene muebles, el comerciante le dice, perdonen que no les diga el nombre del rabino, muchas veces no recuerdo los nombres, pero que sea honrado por este comentario, le dice, pero Rab, ¿dónde están sus muebles? Y el Rab le contesta, ¿y dónde están los suyos? Y entonces el comerciante le dice, pero rabino, yo solamente vine a consultarlo, yo estoy de paso. Y el rabino le dice, yo también estoy de paso. Estamos de paso en este mundo. Esto no es lo definitivo. Esta dimensión no es la definitiva. Y si bien tenemos que calar profundamente en ella y entender los propósitos de lo que vivimos, nunca podemos perder de vista que solo estamos de paso. Somos peregrinos en esta tierra. Donde quiera que vivamos, somos peregrinos. Nunca podemos pasar por alto eso,
Porque cuando lo pasamos por alto empezamos a darle más importancia de la que tiene a las cosas terrenales. Y de alguna manera nos desvinculamos, aunque sea un poquito, de las cosas imperecederas, de las cosas espirituales. Entonces, aun cuando estemos en este mundo, hagamos uso de él, estemos íntimamente vinculados a esta dimensión física, nunca podemos perder de vista la dimensión donde estamos arraigados, donde estamos conectados a través de ese hilo espiritual que es nuestra alma. Y de alguna manera, Jacob cambió un poquito su perspectiva y eso desató una serie de situaciones en su vida, en la de sus hijos. Vemos que tenemos esa introducción aquí cuando dice, estas son las crónicas. Acuérdense que la palabra en hebreo puede referirse a generaciones físicas, pero también a las crónicas de la persona, al legado de la persona. Estas son las crónicas de Jacob. Joseph, a la edad de 17 años, era pastor con sus hermanos y era un joven junto al rebaño. Y era un joven con los hijos de Bilhá y los hijos de Zilpá. Es decir, que después de que ocurre esto, entonces la Torá nos da una introducción de cuál es el relato de los inconvenientes con los que se topó Jacob después de este breve cambiar de vista. Y está muy relacionado con su hijo predilecto, con Joseph, porque aquí queda bien claro que era su hijo preferido. Y él lo encumbra a una posición elevada, dándole esta distinción representada por la ropa que le dio, que algunos dicen que era la túnica de Adán Arishon. Sea de una manera u otra, hay una distinción. Y vemos también aquí en esta porción, no solamente todo lo que empieza a suceder con la vida de Joseph, sino que también vemos en esta porción un punto de partida. Esta es la porción donde nacen los dos hilos mesiánicos. Vemos aquí una rivalidad entre los hermanos, pero realmente lo que está sucediendo dentro de la diversidad de eventos que hay en esta porción, y que por cierto, todo lo relacionado con los temas mesiánicos es bastante misterioso, porque Dios obra por caminos misteriosos, especialmente cuando se trata de la línea mesiánica. Y aquí hay dos líneas mesiánicas, de aquí parten dos líneas mesiánicas, la línea de Joseph y la línea de Yehudá. Fíjense que se perfila bien eso desde acá. Y ambos llegan a ser los líderes. Posteriormente llegamos a saber a través de la escritura que Joseph recibió los derechos de primogenitura. En definitiva, Joseph fue el primogénito de la mujer que Jacob conoció primero junto al pozo, la mujer con la que él pretendió casarse inicialmente, por la que trabajó esos primeros 7 años, la que tenía en su mente la noche de bodas. Y por otro lado, Yehudá es hijo del reconocimiento de Lea. Los otros hijos, Lea estuvo enfrascada en una lucha consigo misma, en una lucha, una rivalidad con su hermana. Y aquí, cuando llega este cuarto hijo que ella ve que ha sobrepasado, por decir de alguna manera, la previsión que se tenía de la cantidad de hijos que podía tener cada una, ella entonces cambia su enfoque. Ella dice, ahora alabaré al Eterno. Y ese cambio de enfoque es el que hace que este sea el hijo del que viene el linaje real de Israel y del que nace también una línea mesiánica. Y aquí tenemos las dos líneas mesiánicas. Esta porción es el nacimiento. Así como un río, uno puede rastrear un río hasta su origen, que generalmente es un manantial,
Bueno, pues si rastreamos las líneas mesiánicas hasta su origen, este es el origen. El río más largo del mundo, por ejemplo, el río Nilo, desemboca en el mar Mediterráneo, en las costas de Egipto. Sin embargo, sus inicios están en las cataratas Victorias, miles de kilómetros al sur, y algunos dicen que un poco más allá de donde se ha establecido históricamente. De una manera u otra, así también podemos rastrear la línea mesiánica hasta acá, hasta este punto. Y vemos cómo esa línea mesiánica no es una línea recta, que tiene muchas idas y venidas, idas y venidas trazadas por la maestría y la soberanía del Creador. Y no es fácil entender estas idas y venidas de estas líneas mesiánicas, como no podemos entender, por ejemplo, cómo esta historia de Yehudá con Tamar y el nacimiento de estos dos hijos que son dos portentos, Peretz y Serah. Y de ahí en adelante hay muchas cosas misteriosas en estas líneas mesiánicas, que termina por establecerse definitivamente del lado de Yehudá, aunque Joseph termina heredando los derechos de primogenitura de entre todos los hermanos. Igualmente aquí hay dos perspectivas diferentes. Lo que significa Joseph, el gobierno sobre este mundo, lo que significa Yehudá, el reconocimiento de lo alto, esa conexión elevada, pero ambas cosas son necesarias, solo que una termina siendo la brújula, la guía, y esa está representado en la línea de Yehudá, que termina por establecerse. En fin, esto es algún comentario sobre estas dos porciones, la segunda de las cuales todavía nos está acompañando en esta semana y acercándonos cada vez más a la santidad y la paz del Shabbat. Shabbat Shalom, y que el Eterno sea bendecido, glorificado en todo en el estudio de la Torá a través de estos comentarios para su gloria y su honra.